y después usar esto como material para guía del estudio, ¿sí? Largamos nomás. Ahí está. Vamos a la primera. Entonces, el tema que quiero que veamos un poquito hoy, el tema de desagües y tomas. Estamos viendo lo que se llamaban obras complementarias a las presas. Acuérdense que hemos visto en el primer tema de presas, hemos visto desvío de ríos, después generalidades sobre las presas, ¿sí? El tema de la cerrada, del embalse, niveles típicos, y después nos hemos metido, empezando con el tema de aliviadero, hemos empezado a lo que son las obras complementarias de las presas. Entonces, una de las obras complementarias muy importantes en presa, de hecho, han sido fallas en estas obras, han sido determinantes para que falle la presa, falle el embalse, han sido el tema de los desagües y de las tomas, ¿sí? Entonces, veamos un primer ensayo de definición de desagües. ¿A qué le llamamos desagües nosotros en la jerga o en la ingeniería de presas? Son órganos de evacuación, ¿sí?, que regulan los caudales de salida. Cuando nosotros hablamos de los vertederos, decíamos que eran estructuras hidráulicas que permitían evacuar excedentes de agua. Acá las tomas o los desagües son órganos de evacuación que regulan los caudales de salida, ¿sí? Generalmente los desagües vierten directamente al río, cosa que no pasaba así con el vertedero, que tenía que tener toda una conducción, un sistema de amortiguamiento, ¿sí?, y recién lo devolvía al río. O vamos a ver en el caso de las tomas van a tener directamente un conducto y de ahí se va a usar de acuerdo al destino para el que se haya creado la toma. Después se va a ir aclarando la diferencia, ¿sí? Las tomas o captaciones son utilizadas para permitir la extracción de agua embalsada con el fin de satisfacer el propósito para el cual se la ha creado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos por un lado los desagües, por otro lado las tomas. Hidráulicamente van a tener un diseño muy similar, lo que pasa es que va a depender el destino de unos o de otros. Los desagües directamente evacúan el agua hacia el río. En cambio, las tomas las van a derivar hacia el uso para el que han sido diseñadas. Acá he puesto dos gráficos que ya los tenían ustedes en clases anteriores. Fíjense en acá a la derecha, tenemos un corte en una presa de arco. Ya vamos a ver cómo se denomina presa de arco de curvatura simple, doble curvatura, ya vamos a ver a qué correspondería esto. Y tenemos desagües de fondo, no sé si ven el punterito ustedes. No, profe, no se ve. A ver, lo estoy tratando de... No me deja. ¿Esto será? ¿Ahí? Ahí sí lo ven. Sí, sí, profe, ahí sí. Entonces tenemos desagüe de fondo, fíjense la ubicación, no está en la parte cero, en el nivel cero, porque acuérdense que ahí tenemos sedimento y toda la parte del volumen muerto que nosotros llamamos. Tenemos un nivel de fondo, un nivel intermedio que es para una toma, y tenemos desagües intermedios, ¿sí?, que ya van a ver por qué se pueden llegar a usar, o generalmente se usan estos desagües intermedios. Fíjense que no se le da un uso, o sea, esto no está derivado hacia riego, no está derivado para generación de energía, sino que es un desagüe, como dice la definición, estos evacúan regulando caudales de salida, pero vierten directamente al río, ¿sí? Arriba tenemos un aliviadero, generalmente los aliviaderos están en la parte superior, porque justamente van a captar el excedente de agua. Y después tenemos la toma en un nivel que se define de acuerdo a las condiciones del terreno y las condiciones donde vamos a hacer uso del agua que está embalsada, en este caso, aguas arriba de la presa. Vuelven a aparecer los niveles, fíjense en abajo, el nivel mínimo de funcionamiento del desagüe de fondo. O sea, yo para que salga agua acá tengo que tener por lo menos este nivel de agua para poder utilizar. ¿Por qué se hablará de este desagüe? Porque hay que ver también el fin que tenga este desagüe. Normalmente puede ser para vaciarla por operación o para hacer un cierto control de los sedimentos que hay acá. Entonces, si yo tengo menos nivel de agua que esto, no tengo fuerza para arrastrar los sedimentos y sacarlos agua abajo del embalse. Y por eso se habla de un nivel mínimo de funcionamiento del desagüe de fondo. Lo mismo tengo un nivel mínimo de explotación, ¿sí? No es solamente para que yo tenga capacidad en la toma, sino que tiene que ver con el rendimiento
del uso que le estoy dando yo a la captación. Si esto es para generación hidroeléctrica, como en el caso de Cabra Corral llega, yo ya se los había comentado, a un nivel mínimo del embalse que no turbinan, porque el rendimiento de las turbinas baja muchísimo y es más caro ponerlo en funcionamiento que lo que se genera, entonces se pierde plata, digamos. ¿Sí? Por eso hay un nivel mínimo de explotación. Después tenemos un nivel mínimo, fíjense, para el desagüe de intermedio, el umbral del aliviadero, que en general nosotros lo llamamos el nivel de aguas normales, máximos normales. En este caso, por el dibujito, este esquema, no hay compuertas, entonces todo lo que esté por arriba de este nivel son los excedentes que se van a evacuar a través del aliviadero. ¿Sí? El aliviadero, como lo decíamos anteriormente, se diseña para este delta de H que hay entre el umbral del aliviadero y el máximo del embalse, que sería el NAME. ¿Sí? Si yo llego a poner una compuerta acá, aprovecho de tener más agua en el embalse y tengo que controlar con la apertura o el cierre de esa compuerta los caudales que evacúo por el vertedero. Entonces, a nivel de desagüe tenemos desagüe de fondo, desagüe intermedio y tenemos una toma que está en este caso a nivel medio. Fíjense en lo que dice acá abajo, las tomas son de diseño similar a los desagües, como se lo decía anteriormente, y siempre se usan conductos en carga. Eso por ahí podría ser la diferencia entre, una de las diferencias entre tomas y desagües. ¿Sí? Por ejemplo, acá el desagüe de fondo va a tener un tramo, por lo general, que va a trabajar todo netamente bajo carga. Pero una característica de las tomas siempre está vinculada a un conducto en carga. Si vemos el otro esquema, sería un corte mirando de frente o aguas arriba de la presa. Nosotros tenemos desagüe de fondo, que acá en este caso esquemáticamente está dibujado, pero en la realidad no se lo puede poner sobre el fondo, porque tenemos que dejar esa revancha, ¿no? Por el nivel, no puedo desagotar a cero el embalse por la vida que hay dentro del embalse. Tengo un aliviadero de medio fondo, ya vamos a ver, en estas presas hay en uno de los vertederos que ustedes tienen en los videos, hay distintas salidas a distintos niveles que desaguan directamente al río. ¿Sí? Entonces, se les llama aliviadero, pero en realidad son tomas de medio fondo. Acá también tenemos una toma, ¿sí? Tenemos un túnel, hay veces, veíamos que los aliviaderos a veces se hacía el vertido al río a través de túneles, dependía de la forma de la cerrada, aliviaderos de superficie que podían estar en el cuerpo de la presa, como son las presas de hormigón, cualquiera de las que existen, que ya la vamos a ver, o si no, fuera del cuerpo de la presa, que es para el tema de las presas de materiales sueltos. Puedo tener una toma, o sea, distintos órganos que hacen al control del nivel dentro del embalse. Acuérdense que nosotros hemos puesto una barrera en el río para juntar agua para un determinado fin o múltiples fines. Y yo tengo que controlar los niveles dentro del embalse. ¿Sí? Tengo que controlarlo. Bueno, tomas, desagües y tomas son estos órganos de evacuación que regulan, ¿sí?, los caudales de salida. Y yo con eso controlo. Ya vamos a ver, nos vamos a ir metiendo. Han quedado chueca acá algunas cositas. Bueno, ya lo voy a acomodar a eso después antes de mandárselos de nuevo. ¿Cuáles son las funciones que tienen los desagües y las tomas? La primera función, sobre todo en los desagües, es el control del nivel del embalse. ¿Sí? Después hay una segunda función, ¿sí? Por ahí vamos en orden de importancia, pero tomen como que todas son posibilidades que tienen dentro de las funciones de los desagües. Yo por ahí puedo necesitar vaciarlo al embalse, sobre todo cuando se ha detectado una falla en la presa o hay una falla en la estabilidad de laderas, ¿sí? Yo puedo necesitar, y ya una vez que paso por debajo del nivel del umbral del vertedero, ya no hay forma de sacar el agua, a menos que se usen los desagües y las tomas. ¿Sí? Puedo usar también los desagües para una limpieza de sedimentos. ¿Sí? Ahora, esto va a exigir hacer un muy buen estudio de cuánto sedimento está entrando y cada cuánto yo tengo que accionar las compuertas o las válvulas de los desagües de fondo para poder hacer esta limpieza de sedimentos. Hay todo un estudio sobre cómo se realizan esta sedimentación, qué radio de alcance tienen las aperturas, o sea, cuando yo abro las compuertas, las válvulas del desagüe de fondo, cuánto sedimento puedo sacar. ¿Sí? Como veíamos en las presas de las Tres Gargantas en la clase del viernes, ellos aprovechan las crecidas para abrir los desagües de fondo
y así con toda la fuerza con la que está ingresando el agua, si bien el agua es enorme en Tres Gargantas, pero al entrar la onda de crecida en el embalse también me produce una, todo un movimiento dentro del embalse que permite que se aflojen más los sedimentos, sobre todo las nutrientes de los sedimentos, para despachar los aguas abajo de la presa. Después, otra función de desagüe y toma es con el río en fase de construcción. Cuando yo estoy construyendo la presa, muchas veces, dependiendo del tipo de cerrada y del tipo de obra de desvío que yo vaya a hacer, se utilizan los desagües de fondo como conductos para encauzarlo al río momentáneamente, ¿sí? Por el conducto que después va a hacer la toma de fondo. Entonces yo controlo el río en fase de construcción. También puedo hacer también colaboran, digamos, los desagües con el control de avenidas. Fundamentalmente asociado a las avenidas están los vertederos, pero si a mí me está por entrar desde la cuenca un pico de crecida o un volumen, ¿sí? Que está por arriba de mis volúmenes de diseño, yo tengo que empezar a trabajar con todos estos elementos de evacuación. ¿Hay alguna consulta completa? ¿Todo bien? Profe, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ah, bien. Ah, al fin pude solucionar mi problema con el micrófono. No, estaba viendo eso. No, no, ninguna consulta, disculpe. Bueno, cualquier cosa no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Ustedes Gracias. preguntan. Bien. Después, este control de avenida yo les comenté en la presa de Cava en el año 2017, ¿sí? En Tucumán. Una crecida que se sabía que iba a sobrepasar los niveles del embalse. Una forma de controlar esta agua, este volumen que está por ingresar de una forma repentina, es bajar el nivel del embalse. Bueno, todos esos juegos de niveles se hacen a través de los desagües y tomas. Por eso es que se dicen que colaboran en el control de las avenidas. Otra posibilidad o otro uso de los desagües es renovar el agua más baja del embalse. ¿Sí? Si nosotros tenemos agua que está mucho tiempo quieta, sabemos que cambian todas sus condiciones biológicas, ¿sí? Y a veces llega a afectar inclusive a la vida dentro de la presa, o sea, falta de oxigenación, si ustedes no remueven, no se mueve el agua, porque si tienen embalses muy profundos, vasos muy grandes, donde solamente hay movimiento en la parte superficial por las olas o alguna embarcación, ¿sí? Entonces es necesario remover el agua. Bueno, en parte algo de eso se puede hacer también con el uso o el accionamiento de los desagües. Después, otra función muy importante de los desagües es permitir la puesta en carga de manera controlada de la presa. ¿Qué significa ponerla en carga? Yo mientras construyo la presa, desvío el río, ya sea por el mismo cauce, hacia un costado, por el medio, depende del método que yo use, lo desvío por túneles, y para poder construir en seco. Una vez que termine de construir la presa, yo tengo que empezar a llenar el embalse. Ese llenado tiene que ser controlado. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié la estabilidad de la presa, o yo tengo que ir, más que la estabilidad, yo siempre la voy a calcular para nivel máximo de llenado, ¿sí? Pero durante el proceso de llenado se va dando todo un tema de las infiltraciones por las cimentaciones, infiltraciones por el cuerpo de la presa, que de alguna manera yo los he supuesto y tengo que controlarlos. Entonces la única manera de controlar el llenado de la presa es a través de los órganos de desagüe. El vertedero, acuérdense que recién va a entrar en funcionamiento cuando lleguemos al nivel de umbral del vertedero. ¿Sí? Si por ahí tienen tiempo, peguen una leída, después se lo voy a pasar por escrito, pero yo les hablé de una presa que está actualmente con serios problemas, están saliendo ya de hace 2 años, que es la presa de Ituango, ¿sí? Hidroituango, que es una presa en Colombia muy importante para ellos, para la parte económica pero que ha tenido muchos problemas porque mientras se construía la presa, ¿sí? Los desmoronamientos y se obstruyeron los túneles de desvío del río. Entonces empezó a subir el nivel en el embalse sin que la presa esté terminada. Todavía no se había llegado ni siquiera a nivel de vertedero, una presa de materiales sueltos. Entonces ellos necesitaban, no me acuerdo en este momento, pero fue en este año, ya se está cumpliendo un año, digamos, del problema de Tuango, y se logró, ellos
empezaron a hacer un relleno prioritario que le llamaron, tratar de llegar a nivel, ¿sí?, de vertedero urgente porque no podían solucionar el desvío del río, ¿sí? Entonces, esto de permitir o sea, la puesta en carga controlada es muy importante para la vida de la presa. Entonces, y otra cosa es, otra característica de los desagües que siempre trabajan en carga, ¿sí? Y la capacidad de los desagües siempre va a ser limitada de acuerdo a las secciones con las que estemos trabajando, ¿sí? Con los vertederos tenemos una sección limitada, pero siempre va a tener cierto margen. En cambio, por un conducto va a pasar lo que pueda pasar de acuerdo a los criterios de diseño y que se hayan tomado. Ahí en la foto ustedes tienen lo que se conocen torres de toma, ¿sí? Fíjense, con tomas a distintos niveles, ¿sí? Unas más profundas, unas intermedias. Ese brazo celeste que tienen ahí arriba es una grúa que lo que hace es levantar, en este caso las ataguías, ya vamos a ver qué son, que permiten obturar los ingresos de agua a los distintos niveles de acuerdo a si hay que hacer mantenimiento o no, ¿sí? Ven, esta torre tiene toda una pasarela que la vincula hacia uno de los márgenes del embalse, y esto tiene que ver fundamentalmente con presa de materiales sueltos. En presa de materiales sueltos yo no puedo poner el vertedero en el cuerpo de la presa, tengo que ponerlo fuera del cuerpo. Puede ser en el embalse, puede ser en las laderas, ¿sí? En el caso de Ituango, uno ve el dibujo y dice, pero el vertedero está puesto sobre la presa, y en realidad lo que se hizo es un escalón en uno de los estribos, un escalón grande, en uno de los estribos. Entonces el vertedero está directamente sobre la roca de la montaña del estribo, y recién al lado del vertedero continúa el talud natural del cerro, y sobre eso se apoya la presa. En la foto de abajo también tenemos otra toma, otra torre de toma que se llaman, fíjense cómo se escalonan, ¿sí?, para hacer la toma a distintos niveles. Esto, por supuesto, en la parte inferior tiene que tener un conducto que pasará por debajo de la presa y llevará el agua hacia el río. Vamos a la siguiente. Entonces, veamos esto del control de los niveles. Repasemos un poquito en el dibujo ese que tienen a la derecha arriba. Otra vez lo que veíamos hace rato, tenemos desagüe de fondo, obras de toma, un volumen de asolve, de sedimento, ¿sí? Acá está en una línea horizontal, este es un esquema, pero después vamos a ver, no sé si lo vemos en el tema o en este mismo, o cuando veamos válvulas, en realidad cómo se distribuyen estos sedimentos y la granulometría también cómo se distribuye, ¿no? Porque dónde el acarreo más grueso se acomoda, dónde el más fino, cuál de esos acarreos nosotros los podemos controlar de alguna manera con las tomas de fondo, ¿sí? Entonces acá tenemos el nivel de aguas mínimas de operación, ¿sí?, el nivel de vertedero, que es la cresta, ¿sí? Si el embalse llega a este nivel, ya empieza a funcionar automáticamente el vertedero evacuando los excedentes. Si yo quiero aprovechar este gran volumen que hay en la parte superior, ¿sí?, pongo una compuerta acá y yo puedo embalsar mayor nivel. Ahora tengo que tener cuidado cuando llegue una crecida, porque tengo que tener capacidad en el vertedero para que no pase por arriba de la compuerta, que a veces se diseñan las compuertas para que sean vertedoras en la parte superior, pero tendría que jugar con el borde libre, este LB, que me da el margen de seguridad para la vida de la presa. Entonces, veamos, acá tengo dos, o sea, dentro de todo lo que habíamos hablado de funciones de los desagües, el más importante es el control del nivel dentro del embalse. ¿Y por qué es importante? Porque tiene que ver con la seguridad de la presa, ¿sí? Una seguridad estructural, porque yo controlo que realmente la someta a la presa a las cargas a las que ha sido pensada. Yo puedo reducir el empuje si necesito, por alguna condición de emergencia, que la presa está con algunas fallas internas, yo con los desagües controlo el nivel bajo, reduzco el empuje. Actuar en caso de vaciado rápido, ¿sí? Fíjense, generalmente el vaciado rápido se da, ustedes imagínense, tardan días, semanas o meses en llenarse algunos embalses de acuerdo al aporte y sobre todo al volumen que tenga el embalse.
Si se da un vaciado rápido por una falla en la presa, ¿sí? Me puede llevar abajo toda la presa. Entonces yo puedo llegar a hacer el control de eso a través de los desagües de fondo. Después también un tema con la cuestión hidráulica, o sea, el control de nivel tiene que ver con la capacidad que van a tener los desagües de fondo, o sea, siempre la seguridad, ¿no?, de la presa en el aspecto hidráulico, el correcto funcionamiento de todos los órganos que están para las funciones para las que se creó y después para la seguridad de la propia presa. Después, los desagües también me habilitan un resguardo. O sea, lo que yo les decía, yo puedo jugar este LB que tengo acá, ¿sí? Yo lo puedo hacer más o menos y voy controlando el nivel desde los desagües. Y también participan en lo que es la capacidad de laminación. ¿Sí? Lo que decíamos, este control de avenidas, yo lo puedo hacer en parte, no solamente con los desagües, pero sé que los desagües tienen una capacidad limitada. Yo tengo que combinar desagües, tomas, vertederos, soy en el nivel de vertedero, ¿sí?, para poder colaborar con la capacidad de laminación. Si se fijan en la foto de abajo, estas torres son, no sé, bueno, no sé si las tienen incorporadas a, a su lenguaje o a su memoria. Estas son las obras de toma de la central de la presa Hoover en Estados Unidos. ¿Sí? Son cuatro torres de toma. Estas tienen hay un vertedero lateral, que después hemos visto en las fotos de la clase anterior. ¿Por qué hay 4 torres? Acuérdense que la presa Hoover, justo el río sobre el que está, es una divisoria entre 2 estados. Entonces hay 2 centrales hidroeléctricas, ¿sí?, una en margen derecho, otra en margen izquierdo. Cada central tiene sus respectivas tomas y la presa de por sí tiene 2 vertederos laterales que van a volcar sobre ambos márgenes del cañón, aguas abajo de la presa. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener cuidado, o sea, que hay que considerar al momento del funcionamiento de los desagües de las tomas? Una, que trabajan a grandes presiones y a importantes esfuerzos en las válvulas, ¿sí? Válvulas y compuertas, claro, lo vamos a entrar a eso, no sé si llegamos hoy, pero más seguro ese tema. Después, si hay fluido denso, si yo estoy usando el sistema para limpiar parte de la sedimentación, lo que voy a sacar no es agua clara, ¿sí? Si bien el sedimento que se acumula cerca de las compuertas es un sedimento más de características más finas, ¿sí?, pero yo tengo presión, tengo velocidad con la que va a salir por esa presión, se va a dar un importante proceso erosivo en los conductos a la salida de los descargadores de fondo, ¿sí? Después es necesario un mantenimiento sistemático. Y esto no significa solo ir a ver si está ajustado o no, sino yo tengo que garantizar operatividad y evitar obstrucciones. Esto es muy importante. Hay presas que han fallado, presas de materiales sueltos y de hormigón que fallaron porque cuando hubo necesidad de utilizar los desagües de fondo por una emergencia, no se los pudo usar, o porque no llegaba luz, o porque no funcionaron bien los comandos, ¿sí?, o porque había una obstrucción que no permitía. Ya van a ver que hay distintos tipos de compuerta. Entonces por ahí este material que entra al embalse puede llegar a huir, ¿no? Por eso es que la mayoría de las tomas tienen rejas, ¿sí?, para evitar el ingreso de cuerpos extraños. Pero bueno, si pasa algo y se generan obstrucciones, yo al momento que necesito operar los descargadores de fondo, si estos no pueden funcionar, corre riesgo toda la obra. Después también se producen altas velocidades, lo que les decía. Acuérdense ustedes, con la ingeniera Botelli han visto en canales, han tratado de no pasar de 4 o 5 metros por segundo, ¿sí?, dentro de la conducción. Acá nosotros tenemos, por las presiones, de acuerdo a la altura que tenga la presa, velocidades en los descargadores de fondo de 40 metros por segundo. Entonces, al haber tanta velocidad, acuérdense que es muy importante acá 2 requisitos: que yo ventile, para que no trabaje a presión, ¿sí?, que ventile también para que no se genere el problema de la cavitación, porque si a altas velocidades, acuérdense que si hay alguna imperfección en el conducto, se producen vacíos. Este vacío genera una burbuja, una depresión, se forman burbujas que
cuando se restablecen las condiciones de presión, empiezan a explotar, ¿sí? Pero no es una burbuja, son millones de burbujas que empiezan a romper el revestimiento de los conductos. Muchas veces, por estas altas velocidades, los desagües de fondo se encuentran blindados, o sea, revestido, aparte del hormigón para lo que es la excavación del túnel, se los reviste en acero directamente. Y después, en hidráulica es muy importante, acá el aboquillamiento quiere decir la forma que yo le doy al ingreso del agua, y si tengo transiciones dentro de la conducción, transiciones suaves, ¿sí? Porque a altas velocidades, a altas presiones en algunos puntos de la conducción, que haya una arista viva o algo que genera turbulencia, que puede llegar a generar vibraciones y hacer desarmarse toda la instalación. Fíjense que aparece aquí al final el blindaje de la solera en túnel o canal. O sea, yo blindo, sí, la salida de mi conducto de fondo, no trabaja a presión. Yo lo diseño para que, a pesar de estar con una columna de agua 40, 70, 80 metros, trabaje a superficie libre, yo voy a tener que ventilar, ¿sí? Pero voy a tener importantes velocidades sobre el fondo del conducto, ¿sí? Sería sobre la solera del canal, en este caso el túnel. Entonces se blinda la solera. En Hidroituango, una de las últimas conclusiones que se hizo de las auditorías fue que cuando se diseñaron los túneles de desvío, ¿sí? Se supuso un tirante de agua en el embalse durante la construcción, de acuerdo al estudio hidrológico. Con eso se diseñó las ataguías para desviarlo. Pero cuando se produce la obstrucción, que hay un desmoronamiento en el cerro, lo llena entero al túnel, empieza a tomar nivel el agua por arriba de la taguía, la sumerge a la taguía, empieza a tomar nivel. Entonces, en un primer momento, esta nueva presión hace que ese taponamiento se desobstruya, el golpe generó un montón de problemas aguas abajo, pero cambiaron las condiciones, ya no era el túnel trabajando a superficie libre, sino que trabajaba a presión. Y por una cuestión de criterios de diseño y también económica, se decidió, como era un túnel que quedaba fuera de servicio, una vez que ya se usaba una parte nada más para descargadores de fondo, no se lo revistió, se lo dejó en roca natural. Y bueno, con todas estas nuevas condiciones, este nuevo escenario ante nuevas presiones, nuevas velocidades, fue una de las conclusiones que sacaban, que se hubiera evitado todo el problema que se generó si se hubiera blindado o revestido, por lo menos revestido con hormigón, el túnel, ¿no? Hay unos videos, pero ya se los voy a pasar al drive, muy interesante, de las conclusiones que se hicieron ya a casi un año en realidad ya vamos para el segundo año del programa. Esto fue en el 2018, en abril de 2018. ¿Sí? Hasta el año pasado esto estaba con la bomba de tiempo, y bueno, llevan un año acomodando y salvando, digamos, porque tuvieron que inundar, como no funcionaban los desvíos, se estaban instalando las cosas en la casa de máquinas, y se tuvo que inundar todo eso, donde había equipamiento muy caro que estaba para ser estrenado, y era la única forma de salvar la presa y salvar todo el proyecto. Como los desagües, los desvíos no funcionaban, inundar el túnel de tomas de la central, inundar los equipos, se perdió todo eso, ¿no? Es todo un problema de muchísima plata. Bueno, la idea era salvar mucha gente que vivía aguas abajo de la presa. Seguimos. Muy interesante acá, sobre todo este grafito que tenemos a la derecha, después lo vamos a seguir usando cuando veamos válvulas y compuertas, pero veamos los componentes que tienen los desagües o las tomas, ¿sí? Esto por ahí es medio más informativo, pero a la hora de diseñar uno tiene que ir dándole importancia a cada sector. Por ejemplo, las embocaduras, ¿sí? Tiene que tener forma hidrodinámica. Yo no puedo hacer aristas vivas. Acuérdense, en hidráulica general, la arista viva es medio... se trata de evitarla dentro de los circuitos hidráulicos. Generalmente hablamos de cuartos de círculo, o sea, redondeadas, o elipses, ¿no? Si ustedes ven las pilas en los puentes o las pilas sobre la cresta del vertedero, tienen que tener una forma hidrodinámica, porque si no se generan turbulencias que afectan al rendimiento ya sea del canal o del ingreso, en este caso, de los desagües. Todas las tomas o desagües tienen como protección rejas en la parte exterior y ataguías.
Estas ataguías las vamos a definir más tarde o mañana, pero hacía de un anticipo. Son unas compuertas que se colocan de forma provisoria, anulando todo el conducto, sobre cuando se necesita sacar las compuertas de servicio para mantenimiento o para cambiarlas, ¿sí? Entonces tenemos una embocadura, la protección, hay una conducción a presión, ¿sí? Que va a necesitar una válvula de seguridad. O sea, yo tengo que controlar, no puede ser cualquier presión, yo tengo que controlarla. Generalmente son de sección, esta conducción son de sección circular y son de acero o blindada, ¿sí? Porque están trabajando a presión. Después se da una transición, generalmente yo paso de la sección circular a una rectangular, paso de esta sección que es a presión, paso a una sección que normalmente trabaja a superficie libre, lo que va a exigir ventilación. Y esta longitud de la transición, fíjense, son como recomendaciones, 20 veces el diámetro del conducto. ¿Sí? Si yo venía con 1 metro, la transición se tiene que hacer en 20 metros. Si no puedo pasar de un círculo a un rectángulo en 4 o 5 metros. ¿Sí? Va a depender de las dimensiones, ¿sí? Y acá hay una relación prácticamente 20 veces el diámetro de la sección circular en la que tiene que desarrollar toda la transición. Esta transición es una pieza especial que se diseña actualmente con los modelos de computación, se puede modelar y ver cómo es el comportamiento cambiando los niveles en el embalse, cómo va comportándose y cuáles son las condiciones de servicio. Después existe un elemento de cierre y auxiliares, por supuesto es un conducto. Yo tengo esta guía que simplemente la coloco cuando quiero dejar toda la conducción fuera de servicio, pero tiene que haber cierres y auxiliares en el normal funcionamiento. ¿Sí? Puede existir o no un conducto de salida. O sea, yo tengo todo esto, nos imaginemos dentro de la presa o pasando por las laderas, y esto ya para dirigirse hacia el cauce, que puede ser a presión a lámina libre, y después integro. ¿Cómo devuelvo el agua esta que sale con mucha presión, con mucha velocidad? ¿Cómo la reintegro? Entonces, hay una cuestión muy importante dentro de los desagües que es brindar seguridad y control. Hemos dicho que controlamos los niveles en el embalse. Bueno, los desagües tienen que cumplir importantes condiciones de seguridad y de control. Aguas arriba, hablamos que son puertas o válvulas de seguridad. O sea, yo abro o cierro el circuito. En cambio, aguas abajo, ¿sí? Estamos siempre teniendo en cuenta el eje de la presa, aguas arriba, aguas abajo, son las que hacen control. Y depende de cómo funcionen, en la mayoría va a hacer falta el bypass. Si ustedes quieren abrir una compuerta que está en un conducto de fondo a 200 metros de profundidad, la presión que hay contra la compuerta es muy importante. Entonces, si yo la quiero accionar sin utilizar bypass, voy a tener que tener muy bien diseñada la compuerta para que pueda deslizarse, el coeficiente de fricción sobre sus guías, yo lo pueda vencer con la fuerza que hago con el motor o con sistemas hidráulicos o hidráulicos. Entonces, si no uso el bypass, a veces pueden darse casos de que es imposible levantarla la compuerta por la presión, la fricción. Yo tengo que hacer fuerzas tremendas para poder levantar esas compuertas. Por eso los accionamientos, lo vamos a ver, los accionamientos de las compuertas que están a 200 metros de profundidad, no se los hace desde ahí abajo, se los hace desde la parte superior. Entonces yo tengo que levantar, izarla las compuertas, ¿sí? Entonces fíjense en acá estos esquemitas, tenemos 3 alternativas, A, B y C. En A yo puedo tengo aguas arriba, ¿sí? Yo tengo lo que son mis más de seguridad, compuertas de seguridad. Esta pequeña semiarco que hay acá simboliza el bypass. Y abajo tengo mis órganos de control. O sea, yo puedo tener acá una compuerta, una válvula, que es para dar seguridad, y acá puedo tener una compuerta o una válvula que lo que hace es control. Generalmente vamos a ver que abajo lo que se controla es la presión, las velocidades con las que yo las devuelvo al río. ¿Sí? No es caprichoso que existan 2 conductos. Fíjense que tenemos en paralelo, ¿sí?
un conducto y otro conducto. Por la importancia que tienen los desagües para la seguridad de presa, yo no coloco un solo conducto, sino directamente me voy a 2 conductos que equivaldrían a la sección hidráulica que yo necesito, ¿sí? Entonces acá tenemos seguridad al principio, aguas arriba, seguridad, y tengo control de aguas abajo. Yo puedo tener mis órganos de seguridad, digamos, ahí cerquita de los órganos de control, ¿sí? Siempre están asociados una compuerta, una válvula de seguridad con una compuerta o una válvula de control, ¿sí? Fíjense que acá la flecha me dice voy al río, al túnel, o depende de donde esté evacuando yo a través de estos órganos de desagüe. Acá en este caso se hace un cierre, simplemente se han vinculado los dos, yo tengo la seguridad acá con el bypass y tengo los órganos que me generan un control. Y acá tengo una esquemita del bypass. ¿Qué es lo que consigo yo con el bypass? Yo les decía que si yo no tuviera el bypass, yo tengo, ponerle 200 metros de columna de agua acá. Es una presión enorme sobre estas 2 compuertas o válvulas de seguridad. Si yo las quiero accionar, tendría que vencer el frente a la presión lateral que está afectando esas válvulas o compuertas. En cambio, si yo tengo el bypass, lo que hago yo con mis órganos de control cerrados, ¿sí? Con el bypass, que es una conducción mucho más chiquita, fíjense la escala acá en la que estamos en relación de la otra, yo abro una válvula acá arriba y va a dejar pasar el agua y va a inundar aguas abajo de la compuerta. Y por vaso comunicante voy a tener la misma presión aguas arriba que aguas abajo de la compuerta de la válvula. Entonces el accionamiento de ese órgano de control va a ser mucho más sencillo. Voy a necesitar menos energía para los motores, menos energía para las bombas de aceite, o depende cómo sea el accionamiento de las mismas. Entonces el tema de los bypass es muy importante en nuestros órganos tanto de desagües o tomas, ¿sí? Porque me va a permitir equilibrar las presiones aguas arriba y aguas abajo de las válvulas para poder accionarla de forma mucho más sencilla o con menos consumo de energía. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver en la clase de hoy varios ejemplos. Quiero que se habitúen también para la investigación de ustedes. Tenemos una foto satelital, ¿sí? Inclusive ustedes cuando vean una foto ya me tendrían que decir, esta es una presa de materiales sueltos, una presa de CFRD, una presa de hormigón, ¿sí? Acá tienen una vista en planta de este sector, el sector de la toma para la central. Acá ustedes tienen la toma de la central, acá abajo está la central. Dentro del cerro se produce toda la caída a presión del agua, ¿sí? No se ve en la toma lo que sería en la obra de toma de desvío del río y después el descargador de fondo. Fíjense en esta imagen acá a la derecha, ustedes tienen en un principio la obra de toma que hacía el desvío por debajo del cerro para poder construir la presa, ¿sí? Se usa el mismo conducto colocando acá la boquilla, ¿no? O la captación para la toma de fondo. Entonces una vez que esto empieza a funcionar, a veces se anula la primera parte y se deja solamente funcionando lo que va a ser la toma. Y fíjense acá también tenemos esta toma chiquita que se ve, ¿sí? Toma de medio fondo. Tenemos una toma de fondo acá que funcionó durante el desvío. Después tengo una toma de medio fondo que va a ser con una rejilla que es de forma circular, ¿no? Rejilla lateral en la parte superior. Va a haber un conducto a presión y se mete un conducto mucho más grande. Entonces acá se airea esta zona para que trabaje, ¿no? A superficie libre. Fíjense que acá aparece tapón de hormigón. O sea, una vez que yo hice toda la obra, desde todo, ya construí mi desagüe de fondo, ya pasó la etapa de construcción de la presa, yo anulo esta conducción. ¿Sí? Ahí pongo un tapón de hormigón. Estos tapones, por ejemplo, en Tango, son túneles que no me acuerdo bien si tienen 10 metros de diámetro, y estos tapones llegan a tener 22 metros de longitud. Es hormigón que se coloca ahí directamente para taponar, que no vaya a entrar agua por ese sector, porque sería un agua que no controlo, y todo se va a controlar desde esta toma de medio, ¿sí? Vuelven a aparecer acá los niveles. Esta es la
Cerro Pelado en Córdoba, que y si algunos conocen Córdoba, Embalse Río Tercero y todos esos diques que están ahí, Piedras Moras, Casafús, la central nuclear de Embalse, todo ese sistema nace en esta presa, en Cerro Pelado en Córdoba, que tiene aguas abajo, un embalse un contraembalse o un embalse de bombeo, digamos. Muy interesante el sistema que se logra en este río. Entonces, váyanse habituando tanto a imágenes satelitales para interpretarlas, plantas de las obras, ¿sí? Plantas esquemáticas que no son planos, pero sí nos ayudan a ubicarnos, y después tenemos cortes. Esta información gráfica está sacada yo se los mandé o se los compartí en la bibliografía del curso, que son el inventario de presas de la Argentina. Tienen 30 presas muy importantes de la Argentina que están bajo supervisión o de alguna manera el control que hace el ORCED. Vamos a otra presa. Estamos viendo órganos de desagüe de fondo. Fíjense, Fotalufú, una presa en el sur del país. Nosotros tenemos una toma, hay una malla antitroncos, ¿sí? Justamente por el tema, estas rejas no están hechas como rejas de una vivienda, o sea, son pletinas muy importantes, de secciones importantes, estamos hablando de aberturas que a veces tienen 20, 25 metros de altura, entonces a veces una estructura de hormigón y en el medio rejas que hay que mantener, ¿sí? Entonces acá tenemos en planta, fíjense, tenemos una toma, ¿sí? En la pequeña curvatura, con puertas de emergencia, hay una tubería de aireación, o sea que hay una chimenea que está dejando entrar agua a ese sector. ¿Sí? Después hay unas compuertas de guarda o regulación, que es lo que nosotros llamamos el control. Y esta compuerta de emergencia sería las de seguridad. Yo con esto abro o cierro el desagüe de fondo. Con esta voy a controlar las presiones, ¿sí? Y voy a ver cómo devuelvo el agua hacia el río. En este caso hay un salto esquí. Si nosotros vemos en corte, bueno, tenemos todo el aboquillamiento tanto vertical, fíjense que hay un aboquillamiento horizontal, acá hay un aboquillamiento vertical, la sección tipo es una tipo herradura. Después esto se divide. ¿Por qué lo dividimos? Porque se va a vincular a dos tuberías. Y yo divido un conducto que originalmente era una sola sección, lo divido para poder hacer la transición entre una sección rectangular y una sección circular. Acá figura concretamente la tubería de aireación, porque yo voy a pasar de un sector que puede estar trabajando a presión o acá a superficie libre. En realidad pueden estar en las dos condiciones, pero puede estar todo a presión. Acá necesito que trabaje a superficie libre, entonces tengo que inyectar aire. ¿Y cómo lo devuelvo? Entonces acá hay unas compuertas de guarda o regulación que van a controlar la fuerza con la que sale el agua, y en este caso se hará un pequeño cuenco amortiguador, pero sobre todo este salto esquí que me va a sacar el flujo lejos del pie de la presa. Todo esto para desagües de fondo, ¿no? Vamos a ver otra presa, la central Florentino Ameguino, que esta es una presa bastante interesante, la forma que tiene. No la vemos en esta clase, pero sí la vamos a ver en adelante. Fíjense, ustedes también tienen la captación de medio fondo, ¿sí? Todo un conducto que va teniendo distintas transiciones, ¿sí? Hasta llegar a un elemento que se llama de final de línea, o sea, toda esta es la línea de salida del conducto o de la descarga de fondo, ¿sí? Esta sería la salida de la línea. Y acá tenemos un elemento en la punta, que ya vamos a ver qué hace. Fíjense que acá no tenemos salto esquí, entonces estamos tirando el agua que puede llegar a niveles importantes acá, la estamos devolviendo a través de este elemento, ¿sí? Por eso acá esto es lo que se llama de regulación o control. Si lo vemos en planta, fíjense en este conducto, tiene una bifurcación, o sea, en realidad se divide en distintos brazos. Dos brazos que van a ir hacia la toma de riego, devolver al río, y después tenemos tres brazos, dos en servicio y uno para una posible ampliación, que es hacia las turbinas, ¿sí? Entonces, de cada uno de estos cambios de sección que hay acá, que aparecen estas elipses, en realidad son los cortes en los que se está dividiendo la tubería para alimentar los distintos usos que se va a hacer de una toma de fondo y a la vez toma para la central.
¿Qué me interesaba a mí? Aparte de lo que les comenté, fíjense cómo es el accionamiento de acá. Yo aprovecho la ladera del cerro y sobre estos dos espacios blancos, es sobre la guía de atrás, sube y baja la compuerta de servicio, ¿sí? Que sería mi compuerta de seguridad. Yo ahí abro o cierro el conducto. Por el espacio que está adelante, yo bajaría o subiría la ataguía. Si yo necesito, por alguna razón, dejar todo esto fuera de servicio y la compuerta no está en condiciones de hacerlo, yo bajo la ataguía, obstruyo todo el ingreso de agua, trabajo sobre la compuerta, mejoro sus condiciones de tanquedad, las condiciones estructurales, ¿no? Y mientras hago eso, dejo todo seco gracias a las ataguías. Por eso es que hay una doble caladura acá, ¿sí? Y acá fíjense que dice tablones de hormigón armado. Bueno, ¿eso dónde lo vemos? Si lo vemos en la foto, ¿sí? Estos tablones que tienen acá, estas cosas horizontales, en realidad, estas son las ataguías. Son compuertas hechas con bloques de hormigón que se deslizan, ¿no? Aprovechando también un poco la pendiente natural, se deslizan, se izan o se elevan desde estos pórticos donde se encuentran las grúas. Esto amarillo que ven acá atrás sería una compuerta de servicio que entraría por esta, no es recata, ya me va a salir el término, las guías laterales, entonces se va a deslizar por ahí, y en este caso tenemos las ataguías en la parte superior, esperando, si es necesario utilizarlas, ¿sí? Estas deben estar, vamos a ver unas fotos de Jujuy, que esto mientras no están en servicio quedan afuera o quedan sujetas, ¿no? A través de bloqueos metálicos. Sigamos, a ver si pasa a la siguiente diapositiva. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna? No se me dejé la lápiz. ¿Todo bien? Bueno. Esperen que tome algunos Figueroa Flores. Estoy tomando también. Todo bien, profe. Bueno, me alegro. Leopoldo. López Baruti. Estoy anotando acá mi machete de la asistencia. Micheli, Monroy, Pérez Sirombra. Pérez Varela, Ana Sofía, que estaba con problemas de conexión. ¿A dónde? Acá está. Ramírez, ¿cómo estás, David? Tanto tiempo. Acá estamos. Y Mariana, ¿dónde anda Mariana? Acá. Bien, sigamos entonces. En esta clase en particular puse bastantes fotos y gráficos de obras nuestras, digamos, ¿no? La presa Arroyo Corto, que está en Córdoba. Esta presa está abajo del Cerro Pelado, de acá se bombea agua para, eso lo vamos a ver en la parte de central hidroeléctrica. Fíjense cómo se vuelve a repetir un poco el sistema. Acá tengo una torre de toma, ¿sí? De acá tengo dos grúas, una para la ataguía y otra para las compuertas de servicio, ¿sí? La diferencia puede ser porque el tamaño, el peso, el tipo de accionamiento, ¿sí? Pero yo tengo estos dos equipos, estos dos pórticos, son los que me van a permitir izar o hacer descender las compuertas. Fíjense, yo tengo lo que les hablaba del diseño aboquillar, darle una forma de boquilla hidráulica. Esto es muy importante porque hace a las pérdidas que yo pueda tener, acuérdense, de hidráulica general con que trazaban la línea de energía de los circuitos. O sea, yo acá tengo una línea de energía, si esto está quieto, como normalmente pasa en los embalses, mi línea de energía está en este punto. Pero apenas ingresé yo por el conducto, ya hubo un descenso de esa línea de energía por las pérdidas de energía que tuve en la entrada. Entonces, en la forma es muy importante a que yo no tenga pérdidas, sobre todo si quiero usar esta agua para turbinar. Porque todas las pérdidas va a hacer que yo creía que estaba trabajando con 80 metros y en realidad la turbina, la presión que le llega es de 60, 65, porque tuvo un montón de pérdidas de carga en las transiciones, en el ingreso, en las cámaras de las compuertas. Entonces, acá viene ese tema teórico de línea de energía que es muy importante tenerlo presente porque los diseños que hagamos de las válvulas, diseños que hagamos de las turbinas en función de la energía neta que yo tenga en el punto en que las ubique, ¿sí? Entonces acá vuelvo a tener dos guías, la de adelante para las ataguías, la de atrás para la compuerta. Tengo un conducto, hay una transición suave, ¿sí? Fíjense que
paso acá en este caso de un conducto de 5 metros a uno de 2 metros. ¿Sí? La transición en este caso, como viene todo circular, se estudió y no hizo falta las 20 veces el diámetro, pero eso era sobre todo si pasaba de una cuadrado rectangular a una circular. En este caso va un conducto de 2 metros sin pendiente. Fíjense que las pendientes del I001, el 1%, acá sin pendiente, y directamente acá hay toda una construcción en el extremo, porque yo estoy devolviendo el agua. A ver si vemos la cota, acá 660 y acá 698, o sea que tengo una caída de 35, 38 metros de altura, estoy devolviendo el agua al río, ¿sí? Entonces, si yo no controlo la salida al final, rompo todo acá. Entonces, este dibujito acá está con rayita y un triángulo o un conito al final, es lo que se llama una válvula de descarga o válvula Howell-Bungen, que eso lo vamos a ver o más tarde o mañana. ¿Sí? Pero es muy importante y esta sería nuestra válvula de control o regulación. La de seguridad sería la compuerta que está aguas arriba. Sigamos. Vamos bien con el tiempo. Estamos en la número 10. Estamos. Fíjense, este es Escava, la presa que yo les decía de Tucumán, que tuvo tantos problemas en el 2017. Es una presa aligerada, una presa de contrafuertes, donde todo el sistema de tomas está fuera de la presa y pasa directamente por uno de los cerros laterales, en este caso en el margen izquierdo. ¿Sí? Y miren qué interesante la toma. Acá yo tengo una torre de toma que está adherida, digamos, al cerro, que tiene una sección circular y una sección de semicírculo en dos conductos son paralelos. ¿Sí? La toma que está más arriba es la toma de riego. La toma que está abajo es mi toma de fondo. ¿Sí? Entonces yo las unifico y a la vez en planta, acá no lo agregué, cómo se dividen, qué es lo que tengo acá. Fíjense, acá está más en grande, ahí he hecho un zoom. Todo esto es hormigón, no todo lo que se ve así en grisecito o con pintitas es hormigón. Entonces yo tengo toda la zona de la toma de fondo, la toma de riego. ¿Por qué no tomo para riego en la parte inferior? Puede ser por los sedimentos. Yo necesito tanto el riego como la generación de electricidad, son uno de los fines que puede haber tenido toda la construcción del embalse. Entonces, si yo tomo agua para uno de esos fines desde la toma de fondo, puede ser o que esté obstruido por sedimento, si no he logrado hacer el mantenimiento correspondiente. Entonces yo necesito tomar un agua que esté de mejores condiciones, inclusive de sedimentos. ¿Sí? Porque si yo mando sedimentos a mis conductos de riego, también genera un problema aguas abajo. Entonces esto sería una toma de medio fondo para riego. Distintas, si bien después, fíjense en acá, acá se ven como si se unieran, pero son distintas cañerías. ¿Sí? La toma de fondo va a salir por un conducto y acá todo este bloque que se ve de hormigón es lo que se llama el macizo de válvulas. ¿Ya? Toda la presión que hay de la carga hidráulica acá y que va a ingresar por estos conductos, si yo no pusiera este macizo, fíjense que acá se eleva, o sea, acá hay toda una energía que tiende a hacer que se suelte esto. Y si yo pusiera los caños solamente, la brida que uniría este sector tendría que estar muy bien sujetada, porque tanta presión, si yo pongo ahí mi válvula, ¿no? Al cerrar la válvula, tendería por la presión que viene desde allá, sacar la válvula y descogotar, como decimos nosotros, la cañería. Bueno, hizo falta todo este macizo de válvulas que me permite anclar. El peso de esto me garantiza que la presión que está empujando por dentro de estas cañerías al hacer este cambio de dirección, ¿sí? No me desvinculo y me desconecte las cañerías. ¿Sí? Fíjense, en acá hay una sección acá dentro de este túnel. ¿Sí? ¿Por qué se lo hace en túnel? Para poder acceder, para poder montarlas, porque imagínense, no se ve en la distancia, pero estamos hablando prácticamente de casi 170, 200 metros de túnel. Entonces no es que yo meto un caño de un costado y voy soldando, no. Yo hago todo el túnel y después coloco las cañerías. Fíjense, ahí las dos superiores son para riego y la inferior son para descargador de fondo. Acá no se ve la altura, son 5 metros 20 por, no sé si tiene 5,60, 5,80 de ancho. Ya vamos a ver, tengo acá aprovechemos que tenemos
es 560 por 570. ¿Sí? Y los diámetros de estas cañerías, acá no los tengo especificados, no sé si aparece, pero bueno, pueden estar en los 300 milímetros, 400 milímetros, o sea que hay todo un espacio con un... Epa, ahí se coló algo ahí. ¿Sí? Entonces, y esto es todo desagüe de fondo, fíjense, una toma de riego y un desagüe de fondo, todo vinculado, y lo que llamamos nosotros el sistema de control y regulación aguas abajo. En este caso, si ustedes los ven acá, aparece algo importante, ahí dice válvula mariposa. ¿Sí? O sea, cada conducto de lo que está acá de estos tres tiene una válvula que va a abrir o cerrar el flujo de ese conducto. Eso es lo que llamamos nosotros válvulas de seguridad. O sea, estas válvulas generalmente no es que se abren un poquito más o menos, no, la función es o abrir o cerrar el conducto. La regulación de lo que pase dentro de ese conducto se realiza en las válvulas en final de línea. A veces estas válvulas están un poquito más adentro, pero se les denomina también final de línea. Vamos a otra, vamos a checar un poquito acá. Fíjense en esta, en la misma presa de Tucumán, Excava. Este es para la central hidroeléctrica, esta es la torre de toma para la central. ¿Sí? Fíjense en la parte inferior está lo que fue en su momento el túnel de desvío, que después queda como descargador de fondo. Miren la sección que tiene, es un semicírculo con rejas, ¿sí? Una entrada aboquillada hacia un conducto de 3 metros de diámetro. Desde acá está la torre de compuerta, tengo en la parte de adelante para poder bajar o subir las ataguías, y en la parte de atrás para las compuertas respectivamente. En este caso, fíjense que aparece una presa chiquita acá. Este es un perfil, que sería esta presa que se ve en la foto. ¿Sí? Para poder dar el nivel, por el nivel que tiene el embalse, acá no lo marcan, ya no lo tengo acá el dato, pero fíjense que esta está a 631, es muy probable que el embalse esté por lo menos 1,5 metros por abajo, o sea que estaría a 630 el nivel de agua máxima. Si no existiera esta presa, el agua se iría entre los cerros, entonces hizo falta una presa auxiliar, ¿sí? Que tiene esta sección, una presa de hormigón, y de ahí se vincula con una pasarela a la torre de toma. En realidad no es torre de toma, sino torre de control de las compuertas, porque la toma se hace desde el nivel inferior, y este es para la central, que está mucho más abajo de lo que es la presa de Excava. Fíjense en el Cadillal, a lo mejor lo conozcan, el dique que está al ingreso de San Miguel de Tucumán, cuando uno apenas empieza la autopista. Fíjense también, el mismo sistema, yo tengo, esto es muy parecido a la toma que tiene el Campo Alegre, que tiene las Lomitas, es una toma de fondo, no se da en el fondo estrictamente, sino un poquito más arriba, por todo lo que ya charlamos. En realidad es un capuchón con rejas, tanto superior como perimetrales. Hay todo fíjense en acá, una casilla para el comando de las compuertas. En la guía de atrás van las compuertas, en la guía de adelante va la ataguía. Y también, como en todo lo que veíamos hasta ahora, hay una posible utilización de este conducto. En este caso, fíjense que tenemos 3 salidas iguales y una cuarta salida más grande. ¿Sí? Todas están controladas por válvulas, que son los extremos de estas boquillas que se ven al final. Son válvulas que van a controlar la salida del agua, por eso que se denominan válvulas de control o de regulación. ¿Sí? La de seguridad sería la que están, en este caso, adelante, aguas arriba. Río Limay en el sur, esta es una presa muy, muy linda de ver, las imágenes, que es la presa de Alicurá, Neuquén, sobre el río Limay. Fíjense, yo les decía, a través de una imagen satelital, ustedes ven la espalda de la presa. Este zigzag que se ve acá es típico de las presas de materiales sueltos, ¿sí? Que puede ser con núcleo o puede ser una presa con pantalla de hormigón. ¿Sí? Eso no lo podemos ver acá en la foto por el ángulo en el que yo he generado la foto, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi barrera de agua, lo que genera esta presa. Sobre uno de los estribos se hizo todo un canal de aducción, un canal de llamada, tanto para el vertedero, que es este canal que está acá, como para la toma de la central. ¿Sí? Acá este año que ustedes ven acá más blanquitos tienen 6 metros de diámetro.
Si vemos lo veamos acá más grande, yo tengo ellos le llaman dársena de aducción, todo este espacio que se genera acá, ¿sí? Y voy a tener la toma hacia el vertedero y la toma hacia la central. Esta presa fundamentalmente se usa para generación hidroeléctrica. Entonces veamos detalles de la toma. La toma de la central es todo un aboquillamiento que se hace con su respectiva reja, ¿sí? Acá tengo el espacio para las ataguías, el espacio para la compuerta, ¿sí? Y de ahí entrarían cada uno de estos caños que se ven acá, estos 4 caños que tienen 6 metros de diámetro, que serían las tuberías de presión que van directamente hacia las turbinas. Entonces, la admisión para cada una de estos conductos se hace a través de un ingreso similar a este. Si se fijan, no un detalle menor, y esto quiero que empiecen a insistir cuando vean estos dibujos, esta puertita que se ve acá abajo, esa puerta que está ahí, a ver si puedo dibujarla acá, no sé si se puede dibujar, vamos a ver. No sé cómo es, ya vamos a ver cómo es, ya voy a aprender cómo se dibuja acá con esto. Pero esta puertita es una galería de inspección que se hace, ¿sí? Para poder ver qué filtraciones o controles. Ahí está, ahí las gracias, no sé quién lo hizo, pero la voy a aprender porque es con el lapicito, creo. Sí, el lápiz y ahí le hace clic. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esa puertita que está ahí es una galería que va por debajo, ¿sí?, de todo el sistema de admisión. Y seguro va a pasar por acá, por todo este sector, ¿sí? Es más, es muy probable que esté vinculado a estas puertas que se ven ahí. Entonces uno recorre y puede hacer el control si hay infiltración estructuralmente, cómo se está comportando esto, ¿no? Estas galerías son muy importantes y se realizan en casi todas las presas, ¿no? Por supuesto, presas importantes. Vamos a la toma. Fíjense en esta toma de fondo, que no la vemos nosotros porque está dentro del embalse, ni siquiera en la imagen satelital se la ve, pero una toma parecida. Sí. Una preguntita, ¿y en las presas de materiales sueltos también hay esas galerías? También se hacen, nada más que se les hace con cavernas de hormigón. Ya vamos a ver, tengo unos dibujos donde se ve cómo van haciendo los terraplenes y aparece en diagonal todo el encofrado de lo que es la galería de inspección. Si podemos, Dios quiera, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero los viajes que quedan pendientes, cuando nosotros vamos a la presa de las Maderas en Jujuy, una presa que tiene 93 metros de altura, y nosotros nos metemos por la galería, ¿no? Hay una galería de hormigón que está dentro de una presa de materiales sueltos. Y hay todo criterios de diseño, dónde ubicarla, cómo ubicarla, no, por lo general son de hormigón, y ahí en la misma galería donde se ponen todos los equipos de ocultación que se llama, los sensores, los piezómetros, para controlar cuánta agua está infiltrando por el cuerpo de la presa, cuánto viene desde la cimentación. ¿No? Espero que podamos hacer ese viaje, no sé si en el segundo semestre o el año que viene para los que sigan en la facultad. Creo que va a ser abierta la invitación, por lo menos voy a tratar de gestionar yo para que lo hagan a los viajes, es muy interesante, ¿sí? Si esto se borra solo cuando paso de... no, acá está el borrador, ¿está? Bien, listo. Fíjense la torre de la obra de toma de fondo, existe lo que era el desvío original, que va a tener su tapón una vez que entre en función la torre de toma, ¿sí?, de sección circular. Y acá no tengo fotos de eso porque debe haber fotos, no me puse a buscar en la historia de la construcción, pero debe haber fotos de cuando se construía esta torre. Acá vamos a una muy conocida, aunque ustedes no creo que lo conozcan a esto, a menos que hagan buceo. Esto es en Cabra Corral. ¿Sí? Cabra Corral tiene estas torres, ¿sí?, que en realidad va a tener captaciones a niveles intermedios, pero sobre todo son, fíjense en las dos, aprovechemos que tenemos un lapicito. Estos son los dos conductos que se usaban para el desvío del río, del inicio del río Juramento, cuando se estaba construyendo la presa a través de este cerro. Como la presa es materiales sueltos, estos túneles no van dentro de la presa. Hay muchos problemas de colocar conductos dentro de la presa de materiales sueltos, porque el agua se infiltra, entra por el conducto, pero también hay agua que se pega por las paredes exteriores y va pasando, atravesando todo el cuerpo de esa y erosionando y llevándose material, y se han dado
falla de la presa completa porque hubo todo ese arrastre a la par del túnel, digamos, del conducto. Estas torres se manejan desde, fíjense, ustedes van a tener, en este caso, estas son las torres vinculadas, acá tengo la cámara de control de las compuertas, que es un edificio que tiene prácticamente 3 pisos, ¿sí? Las compuertas son enormes, ya vamos a ver fotos en la próxima clase. De acá tenemos para las ataguías, para las compuertas de seguridad, tomas de fondo, acá tenemos tomas para la central. Estas torres son para la central, ¿sí? Hay dos torres, una para la central y una es para el riego y una es la que se usó para desvío. Fíjense que después se coloca el tapón, ¿sí? Hay una de estas que, estos son los capuchones que estamos viendo acá, ¿sí? En esta foto no se ven las casillas estas de comando. Ah, perdón, el que me queda ahí. Bien, gracias. Borremos, pongamos el punterito. Entonces, fíjense, estas son las captaciones, torres de toma, ¿sí? Para la central y torres de toma para el fondo o riego, ¿sí? Acá el conducto va a pasar a través de las compuertas de seguridad, después va a haber una bifurcación, o sea, fíjense que se bifurca en una para riego y otra para fondo, y se controla en la parte terminal con válvulas que ya vamos a ver qué tipo de válvulas son, ¿sí? Y también vuelve a aparecer el macizo el bloque de válvulas, que es el que va a permitir que esto no se zafe de la canilla por las presiones. Cabe recordar que tiene también 90 metros, 80 y pico metros de altura, o sea que estamos hablando de importantísimas presiones, ¿sí? Ahí abajo. Sigamos. Acá está medio oscurita la... Fíjense, esto es Niwil en Mendoza. Tomas de medio fondo, veamos acá, medio fondo, tenemos válvula mariposa, ¿sí? Por lo general acá se pone la mariposa y nos juega el Bunge, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una, y vemos en la foto, esta sería la casilla para comando donde se encuentran las válvulas, ¿sí? Acá aparece nuevo una galería de inspección. Fíjense por el perfil que tiene esta presa, es lo que nosotros llamamos una presa de hormigón de gravedad, una presa maciza, ¿sí? Y siempre tienen una galería de inspección, en este caso no una presa muy alta, porque a veces presas se van repitiendo cada 20-25 metros de altura y tienen distintas disposiciones dentro del cuerpo de la presa. Tenemos la toma de fondo acá, con su respectiva válvula, que sería la casilla que tenemos allá, ¿sí? Si ustedes se fijan, se bifurca acá. Miren qué interesante, ustedes entran, tienen una sección con mucha pendiente, acá hay un pequeño dientecito, ¿sí? Esto es para tener de alguna manera controlado el tipo de flujo que yo quiero que se dé dentro de estos conductos. Y acá es muy probable que yo genere parte del resalto hidráulico, y entre todas las condiciones de régimen que yo tengo que controlar, diseñar, o sea, yo elijo con qué criterio de diseño, ¿no? O pongo un conducto o hago toda una forma que van a trabajar hidráulicamente de una forma específica. Y miren cómo se bifurca, o sea, yo tengo dos conductos, ¿sí? Este diente que veo acá, este lomito que se ve ahí, entonces fíjense que yo hago una transición, en este caso positiva, paso de una sección más chiquita a una sección más grande, genero este salto y recién lo mando hacia las válvulas de salida, ¿sí? Si yo no hiciera nada de esto, imagínense, si pone de válvulas, saldría un chorro que rompería todo acá, aguas abajo, ¿sí? La captación, en este caso, no se ve porque la foto está del lado de aguas abajo, pero yo tengo toda una rejilla, ¿sí? Una rejilla en el paramento mojado de la presa y dos conductos para mis tomas de medio fondo. Digamos, ahí está. Hablemos un poquito de las capacidades que tienen los desagües de fondo, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene que tener? Bueno, está fundamentalmente vinculado a la capacidad del embalse. Acuérdense que nosotros controlamos los niveles del embalse, controlamos capacidad de laminación, controlamos el desvío del río. Bueno, son todos valores o parámetros que van a decir, bueno, tengo que poner un conducto de 18 metros, un conducto de 6, con dos de 12 alcanza, o sea,
La capacidad de los desagües de fondo va a estar vinculada directamente a la capacidad del embalse, al tiempo de vaciado, ¿sí? Por ejemplo, esto es yo lo que le decía, un pequeño embalse, menos de 1 hectómetro cúbico. Para que se den una idea, el dique Las Lomitas en este momento creo que tiene 4 hectómetros cúbicos. Para vaciarlo yo necesito 1 o 2 semanas. Si estamos hablando de 100 hectómetros cúbicos, ¿sí? Y acá, de lo que ustedes puedan conocer, por ejemplo, Campo Alegre debe andar en los 25 hectómetros cúbicos. O sea, yo necesito hasta 100 hectómetros cúbicos, necesito de acuerdo a la capacidad o diseño la capacidad en base a estos tiempos estimados, estoy hablando de meses. Y grandes presas, ¿no? Embalse mediano grande, ya hablo de 6 meses para vaciar. Entonces, esto está muy vinculado, este tiempo de vaciado, al tamaño del embalse, ¿no? Y al tiempo que yo necesito dejarlo fuera de servicio si es que es necesario. Ahora, la capacidad también está, y por una cuestión ambiental, vinculada directamente al caudal medio del río. O sea, yo tengo que poder garantizar que mi desagüe de fondo me mantenga el nivel del río aguas abajo, por lo menos el nivel mínimo que es el nivel ecológico. O sea, ninguna obra, por ley, ¿no? Por ahí por situaciones excepcionales, no sé, pero por ley no puede secar un río aguas abajo. Ninguna obra que nosotros hagamos. Hay captaciones, por ejemplo, para algunas plantaciones, me ha tocado ver una captación que se hace arriba del río Huachipas, y no sobre el río Huachipas, sino el arroyo que está al lado del camping, que directamente se desvía todo el arroyo hacia los canales de riego. En principio eso está prohibido. ¿Por qué? Porque ustedes dejan seco y se pierde la vegetación, se pierde la fauna que puede haber en toda la zona, que pasa de aguas abajo de la captación. La capacidad también está en función de garantizar la seguridad de la presa. Yo tengo que hacer un equilibrio y control tanto para el desembalse rápido, pasa si hay inestabilidad de laderas del vaso o inestabilidad propia de la presa. Lo que yo les decía al principio, o sea, yo controlo este nivel porque se puede estar dando problemas de inestabilidad tanto en el vaso como en la ladera. Entonces, si bien todo eso uno está dentro de su posición en base a los estudios que se hagan, uno tiene que determinar esta capacidad para decir, bueno, estos conductos tienen que tener esta capacidad para poder controlar de alguna manera aquel sector del cerro, si el nivel llega a tal, bueno, yo tengo que controlarlo. Bueno, todo eso se estudia y se arman distintos escenarios para ver realmente cuál tiene que ser la capacidad de los desagües de fondo. El cálculo hidráulico es importante considerar lo que yo les decía, las pérdidas en cada elemento. Generalmente las pérdidas, una fórmula general, puede estar en función de las velocidades, esto el 2 significa que está elevado al cuadrado, o en función de caudales, ¿sí? Donde necesito vincularlo sí o sí a una sección. Entonces, acá lo que me interesa, este K, es qué pérdida genera cada elemento que yo pongo en mi conducto. Tanto en la reja, el tipo de perfil que use para la reja, el aboquillamiento que yo hago en el ingreso, la forma de las secciones. O sea, en todos lados va variando este K. En cada pieza, que es el coeficiente de pérdidas. Yo le dije que no usaba fórmulas, pero bueno, esta nos permite tener una idea el tema y este es el desnivel de qué altura disponible en mi línea de energía yo voy perdiendo en cada elemento. ¿Sí? Esos escalones que se van haciendo en la línea de energía por pérdidas localizadas o por pérdidas generalizadas que son por fricción. ¿Sí? Acá les pongo dónde se dan las pérdidas, en la reja, en la embocadura, contracciones en las guías, en las válvulas a la salida. O sea, todo eso hace que yo supuse una determinada energía y resulta que después no tengo esa energía por la cantidad de pérdidas que genero. Acá en estas 3 fotos muestro de una misma presa Los Reyunos en Mendoza. Fíjense en la imagen, desde la parte esta creo que está hecha con un dron. Ustedes van a tener, esto es de lo mismo, o sea, esto que está acá, este puente amarillo, es el mismo puente amarillo que está acá, ¿sí? Este techo que se ve acá es el respectivo de esta casilla que hay acá, y acá tengo en rojo, aparentemente en rojo, que es el pórtico, que es para las compuertas. Acá tenemos compuertas también de tomas, fíjense, para la guía
y para las compuertas, ¿sí? En dos direcciones. Y acá muy interesante, si ustedes ven, hay esto radial acá, que en realidad son los rieles sobre los que se mueve este puente grúa. O sea, yo tengo, no tengo acá en planta, pero creo que son 3 entradas. Entonces este puente grúa se puede deslizar horizontalmente para ir izando las ataguillas o las compuertas de acuerdo a lo que yo necesite. El amarillo va a comandar las ataguillas solamente. Y el rojo que tengo atrás es para izar las compuertas de seguridad. ¿Sí? Nosotros tenemos acá ataguillas y después las compuertas de seguridad. Siempre se repite más o menos el mismo esquema. Fíjense en los reyunos, una presa de collera, no sé, creo que debe tener, no me acuerdo ahora si es con núcleo de arcilla, pero se ve allá, fíjense en esos dos colores ahí del riprap. Normalmente blanco debe ser hasta donde llegaba el nivel del embalse, el que está más gris, niveles que hace mucho que no llega el embalse, ¿no? Y la toma está por fuera, ¿sí? La torre toma por fuera del cuerpo de la presa, vinculada a través de una pasarela. Estas pasarelas pueden ser peatonales, pero también pueden ser pasarelas que permitan ingresar los camiones o los equipos para llevarse o hacer mantenimiento, ¿sí? Depende de cómo se lo diseñe o se piense, en la importancia que puede tener. Fíjense que acá tenemos un pilar central que nos dice, bueno, es muy probable que esto esté vinculado más que nada a un acceso vehicular hacia él. Velocidades, habíamos hablado de las velocidades dentro de los desagües, estamos hablando de velocidades arriba de los 30 metros por segundo, hace rato hablábamos de 40, pero siempre estamos en este orden, 30, 40 metros sobre segundo, son velocidades muy altas, ¿sí? Se da el riego de cavitación, por eso es que se blindan los conductos y también se airean los conductos, ¿sí? Esto les pido que lo vean bien cuando al final del tema de vertederos le hice una diapositiva específica sobre cavitación, porque la cavitación se puede dar en todos los ciclos hidráulicos y en todos los elementos. Si no están bien diseñadas las válvulas, por ejemplo, también se produce cavitación en el bloque, en el cuerpo de la válvula. En las turbinas también se puede dar cavitación. Y es un problema de cuando se generan vacíos, ¿sí? Hay depresiones que están por debajo de la presión atmosférica, entonces en esas condiciones de vacío, estas micro burbujas que empiezan a explotar, ¿sí? Y son mínimas, pero son millones, y eso produce todo un desgaste, ¿no? Una erosión por cavitación. Como son los de seguridad, lo que yo les comenté al principio, siempre se duplican. No es que si yo necesito 12 metros de diámetro voy a poner 2 de 12, pondré 2 de 8, 2 de 7, para que sean hidráulicamente equivalentes. Y esto significa el duplicar. 2 conductos de igual capacidad y 2 elementos de cierre. Hablábamos de las rejas. Las rejas son muy importantes como una seguridad hacia el posible ingreso de material, digamos, de obstrucción hacia las rejas. Fíjense, esta es una reja, miren el tamaño de la reja, ahí pongan 1,5 metros, pónganle a las personas, o sea que tenemos cada uno de estos elementos, tengo 1, 2, 3, o sea que esto tiene prácticamente hasta la mitad, tiene 6 metros, o sea que estoy hablando de 12 a 15 metros de altura, las rejas que están colocadas al ingreso de un desagüe de fondo. Es interesante, acá al costado se ven unas guías del descenso de compuerta, muy probable que haya, fíjense que se ha generado acá todo un hueco o un espacio, ¿cómo se diría? Un receptáculo, donde se va a juntar agua para garantizar, es muy probable que esta sea una toma de una central, y si hay demasiada agua o tomar el agua para otro destino, se lo debe haber hecho acá abajo con otra captación lateral, toda de este receptáculo, ¿sí? En este caso, estas son las tomas que vimos en Jujuy el año pasado en el viaje, ¿sí? Captación en el dique El Tipal, ¿sí? Antes de llegar a entrar al desarmador están estas rejas. ¿Qué decimos en general de las rejas? Las rejas sobre todo están para evitar daños en las válvulas, ¿sí? La sección de las rejas siempre es mucho mayor que la sección de los conductos. Fíjense, otra vez aparece la relación esta de 20 veces el diámetro de los conductos. O sea, tengo un conducto de 2 metros, ¿sí? Se va a ir a ¿cuánto la reja? 40 metros
parece mucho, ¿no? Pero se hacen, este conducto que decimos a 15, muy probable que tengamos conducto de 3 o 4 metros, ¿sí?, de diámetro para un poco respetar esto. Por supuesto, estas recomendaciones siempre son para el prediseño y después se analiza y se modela y se ve realmente cómo se comporta con determinados tamaños de rejas. ¿Por qué también hacemos rejas muy grandes? Yo necesito que las velocidades de paso sean reducidas, ¿sí? Acuérdense que el agua va a ingresar por todo este sector, ¿sí? Entonces una mayor superficie, entonces yo voy a tener menores velocidades. No tengo que generar importantes pérdidas de carga, o sea, prácticamente tiene que entrar libre el agua para evitar que entren los elementos que yo no quiero que entren hacia el sistema, ¿sí? Garantizar el funcionamiento aún con obstrucciones. Normalmente el coeficiente de seguridad de diseño de este es entre una o dos veces, o sea 1,5 y 2. O sea, yo hago un 50% más o un 100% más de lo que realmente necesito, ¿sí? Hay un video muy interesante sobre Itaipu, donde se muestran las dimensiones que tienen estas rejas. Para cada una de las turbinas, creo que estamos hablando de 30 metros. Cada una tiene 10 por 12 metros, y son módulos de reja que se colocan y que hay que mantener, y un estudio que se hace de todo lo que está obstruido, y que evitan que entren árboles que vienen durante las crecidas, ¿sí? La separación también entre pletina, que se llama, nosotros decimos los barrotes de las rejas, normalmente está en un quinto, menor a un quinto de los conductos, y no baja de los 10 centímetros la separación. O sea que estamos hablando de troncos grandes, ¿no? Piezas grandes. Por supuesto, la reja necesita toda una estructura, soporte, que es rígida y robusta, ¿sí? Pues tenemos grandes dimensiones, depende de dónde se está haciendo la toma, tenemos muchas presiones, si bien la sección es grande, pero las presiones interesan para que no se entren a deformar y termine la reja dentro del conducto. La ubicación, algo hemos venido diciendo, la ubicación para los desagües profundos son los que tienen mayor presión, soportan mayor presión, altos esfuerzos mecánicos para el deslizamiento, sobre todo para habilitar, abrir las compuertas, ¿sí? Y por ahí podríamos asociar a esta profundidad las mayores complejidades de avería. Si no hay mantenimiento, se da en todos los niveles, ¿sí? Pero por ahí podríamos hablar que hay más posibilidades de avería en los desagües profundos. Podemos tener desagües intermedios que van a tener, por supuesto, menor presión, pero fíjense, interesante, ¿para qué los colocamos? Para aliviar a los profundos. Y de alguna manera yo estoy trabajando en simultáneo entre los dos y estoy colaborando con el trabajo que realizan los desagües profundos, ¿sí? Escalonan la carga. Y después tenemos los de fondo, que esto va a depender de la cota de sedimentos. Acá tenemos dos, este es en la, ¿cómo se llama? En Jujuy, no me sale ahora, en la Ciénaga, ¿no? Es una presa de escollera con núcleo impermeable, entonces la torre de toma está fuera de la presa, en este caso dentro del embalse, y nosotros cuando pudimos visitarla recorrimos toda esta pasarela metálica que tiene unas losetas de hormigón como piso, y nos vamos a la torre de toma donde están los motores que accionan las compuertas. Acá tenemos simplemente, creo que 19 metros de profundidad nada más, pero es importante. Acá tenemos otra torre de toma fuera del cuerpo de la presa, ¿sí? Y acá específicamente respecto a los desagües se habla de las presas de materiales sueltos, ¿sí? En obras de hormigón, las tomas están, o sea, en las presas, perdón, no me quiero equivocar acá cuál era la idea cuando lo sinteticé. Cuando yo hablo de presas de materiales sueltos, mis tomas siempre van a estar en obras de hormigón, ¿sí? Que pueden estar dentro del vaso, ¿sí? Próximo al paramento, aguas arriba, una embocadura con rejas y conducto hasta las compuertas. La torre en el vaso también está, fíjense, hay uno atrás, ese que estaba inclinado, una obra de hormigón que está sobre las laderas, o sea, está próxima. Si no, si yo hago una torre que está en el interior del vaso, también está próxima, porque yo tengo que acceder. Si me voy muy lejos, esto se hace más caro, ¿sí? Emerge sobre el nivel del embalse, que es lo que vemos acá, y hay distintas tomas a distintos niveles, como lo vimos en las fotos anteriores, y en su base está el desagüe de fondo.
generalmente vinculado en una sola obra civil, digamos. Acá lo que les decía en cuanto a los sedimentos, ¿no? Miremos primero las fotos de arriba. Miren cómo se está el umbral de la toma de fondo, que son estas aberturitas, vamos a dibujar. Acá tenemos estas aberturas, está en correspondencia a esto que está acá. Si ustedes ven la línea, esta línea hasta ahí, o veamos la más oscura, esta que está ahí, es donde llegaron los sedimentos. Entonces es necesario, no se hizo una buena gestión de los sedimentos, o sea, ir abriendo para que no se produzca todo este material que está acá, que se tuvo que sacar para volverlas a poner en funcionamiento. Y fíjense que inclusive acá se está trabajando con retro, es un material fino o intermedio, que lo vamos a ver en el gráfico de abajo. Entonces miren todo el trabajo que hubo que hacer para armar la batea de nuevo, ¿no? Porque no se pudo sacar con las tomas de fondo el sedimento que se fue colocando en el talón de la presa. Esta gestión de sedimentos es muy importante conocer cuánto sedimento va a ingresar a las presas. Normalmente cuando, esperen que borré esto, me voy al dedito, ¿qué caudal sólido me está aportando el río o la cuenca? ¿Sí? Hay una visita muy linda que hacemos nosotros, que es Campo Alegre, que cuando vemos la toma del Campo Alegre, la toma se hace justo en la unión de dos ríos, el río Santa Elena y Santa Rufina. Un río, el agua es marrón, y en otro río el agua es clarita. Una viene de deshielo y la otra viene de cuencas de montaña, que va arrastrando, ¿sí? Y las temperaturas también son muy distintas de las dos, eso es lo mismo cuando nos metemos al agua a recorrer el sur. Entonces es importante determinar cuál es el caudal sólido que traen los ríos que llegan hacia la obra. Y esos son estudios muy específicos que se hacen, y en base a eso también se estima cuál puede ser la vida útil del embalse si no se hacen los sistemas, o sea, todo este control de sedimentos. Es imposible controlar el 100%, sobre todo en embalses más grandes. Las lomitas, que tiene, no me acuerdo si 30 años, pero un 20 o 25% de su capacidad por la cantidad de sedimentos. Salía más caro sacar el sedimento que levantar un poco más el nivel no de la presa, pero sí del vertedero, y entonces recuperar con mayor capacidad superficial antes que estar dragando el fondo del embalse. Esta gestión de sedimento es una de las funciones específicas de los desagües de fondo, ¿sí? Como le dije, es parcial. La limpieza se hace por erosión y arrastre, ¿sí? O sea, velocidades, fíjense que las velocidades para material fino, yo tengo que tener velocidades de hasta 2 metros por segundo para poder arrastrar material fino. Si las velocidades de salida están en el orden de 0,5 a 1 metro, ya no hay arrastre. Entonces yo tengo que garantizar esa velocidad y en base a eso estudiar qué capacidad tengo de que esto se vaya limpiando simplemente con la operación de las compuertas de salida. Y esto es un poco la parte negativa de la gestión de los sedimentos con los desagües de fondo, que es la limpieza solo dentro de cierto radio, ¿sí? Según las velocidades que se den y según la capacidad, yo a lo mejor no puedo limpiar todo esto que se limpió mecánicamente acá, pero sí evito que se llene de material hasta anularme prácticamente la capacidad de los desagües de fondo. Si vemos los gráficos de abajo, en el primer gráfico hablan de una buena gestión. Nosotros tenemos el material más grueso se deposita a la entrada del dique. Acá hay un dique de cola, en realidad esto es porque están hablando de estos diques de cola, ya vamos a ver, son los diques que se usan en minería. Entonces, pero si no estuviera este dique, fíjense cómo se acomoda primero el material grueso, después de un material intermedio hasta un material fino. Y la limpieza solo se da en ese sector. ¿Sí? Si hay una mala gestión, yo dejo, fíjense que las gravas y gravillas se acomodan primero, después arena y limos y arcilla taponan todo lo que sería la capacidad de los desagües de fondo. Prácticamente, si yo llego a ese nivel de sedimentación, sí o sí tengo que desagotar, que hay que ver cómo lo hago ahora, ¿no? Porque ya no están fuera de servicio los desagües, tengo que vaciar todo el embalse, meter los equipos al fondo del embalse.
¿sí? Y sacar este material para volver a poner en funcionamiento o en servicio los desagües de fondo. Síntesis rápido y con esto vamos a vincular lo de mañana. Vamos muy bien con el tiempo. Acuérdense, elementos de cierre. Nosotros tenemos aguas arriba, son de seguridad, aguas abajo son de regulación y control, ¿sí? Las de seguridad siempre están abiertas, se cierran cuando yo quiero desbloquear el sistema, no regulo desde ahí, simplemente abro o cierro, ¿sí? Por lo general estas de seguridad siempre están abiertas. Se cierran solo en ciertas ocasiones, por ejemplo, al estropearse las compuertas por pérdida de estanqueidad compuerta o para desmantelar las válvulas de agua abajo. Yo necesito sacarla estas válvulas, entonces tengo que dejar seco el espacio, por ahí cierro las de seguridad. Estas de seguridad requieren maniobras periódicas, por eso les dije, si fallan estas de seguridad, se compromete la seguridad de la presa, ¿sí? Y por general, siempre vamos a tratar de trabajar con presión equilibrada a través de bypass. ¿Qué tipos de válvulas se usan como válvulas de seguridad? Válvulas buró, válvulas de compuerta de sector o válvula de compuerta vertical. Mañana vamos a ver cada una de estas válvulas, pero es importante que se queden con esta idea. ¿Cuáles son las de seguridad? ¿Cuáles son las de regulación y control? Las de regulación y control son de maniobras habituales. Estas no se abren nunca, se accionan nunca o solamente en ocasiones especiales. Estas se abren regularmente, ¿sí? Maniobras habituales según el propósito del desagüe, ya sea regulando el caudal para riego, regulando el caudal ecológico, aguas abajo de la presa. Requieren aireación que se realiza ya sea a través de otro tipo de válvulas que se llaman ventosas o a través de chimeneas, directamente conductos que ventilan, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes como válvulas de regulación y control? Las de chorro hueco, que también se denominan Hohenbungen, también se usan las de sector, ¿sí? Vamos a ver que hay otro tipo de válvulas, pero son las que normalmente se utilizan. Entonces, con esto dejamos introducido el tema de desagües y tomas. Mañana vamos a ver específicamente compuertas y válvulas. Y el tema de, ya nos metemos a uno de los tipos de presas, que son las presas de hormigón macizo, hormigón maciza de hormigón convencional. ¿Sí? Ya vamos a ver las diferencias. Mañana, ¿qué vamos a hacer y qué necesito que vean? Vean los videos de los vertederos, que está todo subido al Drive. Si a alguno no les llega, por favor me avisa, ¿no? Vean lo de los vertederos. Vamos a hacer primero ahí un ida y vuelta de algunas preguntas sobre la de vertederos. También necesito que vean las de las válvulas y compuertas. Hay algunos videos muy interesantes que muestran, son maquetas digitales de cómo es el accionamiento de los tipos. Por ahí no van a saber ahora cómo se llaman, van a leer el nombre, ¿no? La idea es que con la clase de mañana ya quede más claro eso. Entonces, en primer momento trabajaremos sobre los videos de vertederos, ¿sí? Después nos vamos a la de válvula, charlamos un poquito sobre, o vamos haciendo ahí un ping pong con los videos, y si me da el tiempo, mañana tenemos 3 horas, tenemos que aprovechar, nos están quedando solamente 3 semanas, así que muy poquito el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Porque son medio pesadas las clases, pero hay que aprovecharlas. Espero que les estén sirviendo, ¿no? Estoy tratando de armarles de la mejor manera el material a través de los PowerPoint, ¿no? Si bien les llegan las dos versiones, PDF o PowerPoint, pero que esto les sirva después para estudiar, ¿sí? Ya han recibido todos el martes, les mandé el tema de la segunda investigación. Prácticamente de la primera hay 2 grupos, nada más que no me han entregado la segunda devolución ya con las cuestiones. Sí. Ah, bien. Tengo un problema con tu dirección. Sí, ingeniero, no, siempre quedo yo ahí sin recibir las cosas. Quiero que lo escribe por WhatsApp y le mande bien mi mail y eso, y me une al grupo para... Bueno, sí, porque ya te compartí, cada vez que lo mando me dice que a vos no te puedo mandar porque tengo tu dirección de Hotmail. No, no, es Gmail el mío. Claro, Mándamela por WhatsApp y... perfecto. Y me meto al grupo, ¿no? así ya me manda, porque siempre tengo que andar pidiendo ahí. Sí, así te comparto todo, esa es la idea, ¿sí? Perfecto, ya se lo mando yo. Yo voy a ver si puedo, no sé si nos va a dar el tiempo, pero quiero alguno de los viajes que no hemos podido hacer, pasárselos. Estoy armando algo entre videos y fotos que tengo. Lo que pasa es que sacamos tantas fotos de los viajes que se hace eterno, pero es más lindo verlo personalmente, pero por lo menos para que tengan un pantallazo. Creo que de la obra de Quijano voy a hacer algo
espero que me dé el tiempo. Nos están quedando como temas fuertes ver todos los tipos de presas, ya metiéndonos a cada tipología en particular, ver lo que son centrales hidroeléctricas, todo lo que es componentes, criterios de diseño, tipo de turbina, y la parte de instrumentación de presas. Son los 3 temas importantes que nos están quedando en el tintero, ¿sí? Lo que pasa es que el tipo de presa es bastante amplio porque hay varios tipos y algunos tipos que ustedes ya lo van a estar investigando, pero yo les voy a dar un poco la introducción de cuáles son los criterios de diseño y de funcionamiento de acuerdo a la tecnología con la que se construyen las presas, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, si nos llegamos hasta aquí. Profe, yo, lo que usted mandó es, digamos, la devolución de los informes que ya hicimos, o ya, digamos, para la segunda investigación, o sea, los No, temas para la segunda investigación. para la segunda, ¿sí? Ya no les pido una tercera devolución, ¿sí? Yo Sí, quiero que profe. ya en la segunda investigación ya los que han estado más flojos traten, porque ya están un poquito más ubicados que es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Profe, pues yo entré ahí en la plataforma donde dice general, entré Sí. donde dice segundo tema de investigación y no me salía, digamos, o sea, como una lista como mandó la vez Está, pasada. no un archivo, pero lo puse, ustedes les dice o sea, el título del mensaje y después hay un comentario, ahí en el comentario está la lista. Ahí puse por grupo, ¿no? De todas maneras voy a hacer una lista y se lo subo como archivo, pero creo que sí les había llegado. No sé si todos han visto eso Claro, que les sí, mandé. sí, profe, sí, yo también soy un incompetente, pero no puedo encontrar esa lista. Sí, yo tampoco, profe. Suerte que me han dicho, porque yo cuando genero los informes le da un título, o sea, las novedades que pongo en la plataforma le da un título y después yo tengo un espacio para un comentario. Y cuando yo lo veo una vez que lo generé, está el título más el comentario. Yo creía que eso les llegaba así a ustedes. Yo, por ejemplo, entré, profe, donde dice segundo tema de investigación y me sale, digamos, el PDF, digamos, o sea, completo de la clase que estuvimos viendo recién. O sea, la clase. Le voy a subir un archivo entonces con la lista del segundo tema, porque ya Bueno, no le queda mucho tiempo, ¿sí? listo, Suerte que me profe. lo han dicho. Yo estaba convencido que ya todos sabían qué era lo que tenían que hacer. Perfecto, No, Inge. Y después los temas que hay que leer para mañana o ver para mañana están en el Drive que usted mandó. Son los de videos de aliviadero y de unas y compuertas. Bueno, yo ya le mandé mi mail para ver si me lo puede enviar y así ya Bueno, lo puedo ver. Por favor. listo, Gracias. listo. A ver, estoy viendo quién más tenemos acá. Ramírez, tenemos. Somos menos de lo que tendríamos que estar, pero bueno, por lo menos tuvimos. No hay más consultas, si no cerramos acá. Yo apago ya la grabación, así ustedes